Y para conversar sobre la polémica en torno a la aprobación de la norma que establece el derecho a la vida de quien está por nacer, ya estamos en contacto con la senadora del Partido Comunista y ex ministra de la Mujer, Claudia Pascual. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas noches. ¿Qué tal, José Miguel? Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por su tiempo. Senadora, con esta aprobación, con lo que hemos estado conversando, ¿se pone en riesgo la constitucionalidad de la ley de aborto en 3 causales o es interpretable? Mire, yo creo que se pone en riesgo porque no solo tiene que ver con el cambio en materia de la protección del que está por nacer por quien está por nacer, sino que hay que sumarlo a los otros a las otras 2 enmiendas que han sido aprobadas hasta ahora. Primero, el que se constitucionaliza la objeción de conciencia individual y la institucional, y por lo tanto la única legislación en Chile actualmente que permite una objeción de conciencia es la ley 21.030, que es la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Y en segundo lugar también la enmienda que se advirtió por parte de los consejeros y los expertos y las expertas en materia de decretar, de normar de que todo niño va a ser menor de 18 años, un menor de 18 años. También es muy laxo aquello, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, si uno junta todo, estas 3 situaciones, efectivamente se relativiza la vigencia de la legislación y por lo tanto podría perfectamente quedar como inconstitucional. Y por otro lado, yo creo que hay que sumar lo que lo decía la nota introductoria, ¿no?, de esta entrevista, que es precisamente lo que ha declarado sin ningún tapujo, sin ningún velo, sino que el Partido Republicano, los consejeros y las consejeras republicanas han planteado que ellos van por derogar la legislación 21.030, que es la interrupción del embarazo. También, claro. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, si usted junta 3 enmiendas más una voluntad explícita de derogación, ya no es interpretable, no sé si me explico. O sea, ¿senadora? Creo que es absolutamente, esa es su intención, digamos, que esto no siga siendo legal. Y a propósito de lo mismo, ¿cómo responde el consejero Luis Silva cuando señala que la polémica y el debate que se ha instalado luego de la aprobación de esta norma es una polémica artificial, ya que el alcance de lo que se aprueba es igual a lo que tenemos hoy? No, no es exactamente igual. Primero, insisto, porque hay 2 normas, 2 enmiendas que va más allá de la redacción, del cambio de redacción al artículo que actualmente tiene la Constitución del 80, que es el artículo 19, que garantiza el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, y que plantea que la ley protegerá al que está por nacer, versus lo que quedó hoy día en el artículo 16, digamos, en el capítulo 2. Pero tiene que sumarle, insisto, las 2 otras enmiendas, la de las objeciones de conciencia, que insisto son las únicas ley que las tiene, son la de interrupción del embarazo, y además la definición de niño en nuestro país a partir de una definición todo menor de 18 años. Sí, bueno, recordemos también, senadora, que cuando se habló de objeción de conciencia institucional, en medio de la discusión por la ley de aborto en 3 causales, se acotó a aquello. Sin embargo, parte de las críticas que han surgido durante las últimas horas es que esta normativa, que finalmente es aprobada, es mucho más amplia e implicaría ciertos riesgos. Para ser súper concretos, ¿qué riesgos ve a una objeción de conciencia institucional, por ejemplo? Primero, el reconocimiento de que las instituciones tienen conciencia, por lo tanto un ideario individual que resguardar. Y por lo tanto, imagínese lo que implica para las personas que trabajan en una institución, que pueden tener un ideario absolutamente diferente al dueño de la institución, al administrador de la institución, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se está homologando lo que debería ser un derecho individual, además excepcionalísimo, no generalizable, sino que sumamente excepcional en instituciones. Las instituciones pueden tener misiones, visiones de qué es lo que buscan, pero no tienen conciencia como las personas, porque no son personas.
Entonces, ahí hay una mezcla de situaciones. Y lo segundo que yo quiero establecer, yo lo he dicho en varias otras entrevistas en semanas anteriores, es que cuando uno constitucionaliza la objeción de conciencia, y en este caso la objeción de conciencia institucional, no solo se va a meter con la ley de interrupción del embarazo en 3 causales, sino que también el día de mañana puede abrir una caja Pandora para otras situaciones. Le pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si el día de mañana hay un grupo de empresarios que dice: yo quiero ser objetor de conciencia en materia de que con mis impuestos, esos impuestos vayan a la educación pública o vayan a la salud pública? ¿Cuál es el debate profundo que se ha dado en materia de esas implicancias? No hay ninguna otra constitución del mundo que tenga constitucionalizada la excepcionalidad de la objeción de conciencia, menos en materia institucional. Entonces, a mí me parece que eso es bien complejo, ¿no? Y por eso es que creo que este es un debate que está comenzando, pero que yo creo que tiene ribetes muy complejos. En términos coloquiales, ¿están pasando máquina desde el Partido Republicano, por ejemplo? Están generando una constitución que lo que muchos sectores que llamaron a votar rechazo en el proceso anterior dijeron que esta era una constitución, que el borrador, digamos, que se plebiscitó el 4 de septiembre del 2022 era identitaria, que no representaba a todos, que solo le parecía a algunos. Yo creo que están haciendo exactamente lo mismo hoy día, pero con sus propias ideas. La gracia, quiero decirlo, de la ley de aborto en 3 causales es que no obliga a ninguna mujer, ni niña, ni adolescente a interrumpir su embarazo. Solo permite que tomen decisión de acuerdo a 3 circunstancias muy concretas y acotadas, acompañadas, y que dependiendo de la decisión que tomen, si mantienen sus embarazos, todas las prestaciones de salud garantizadas para ellas. Y si por ABC deciden interrumpir, también prestaciones seguras de salud para no generar otras problemáticas de salud complejas como es precisamente que se nos puedan morir las mujeres producto de una práctica ilegal, no segura, insana, etcétera, etcétera. O sea, senadora, no insalubre, quiero decir, etcétera, ¿no? Senadora, y en ese sentido, ¿qué expectativas tiene con la comisión de expertos y expertas? ¿Qué aspectos se debiesen agregar o quitar para efectivamente salvaguardar, por ejemplo, esta legislación vigente? Mire, a mí me parece, yo lo dije en el proceso anterior y lo sigo pensando hoy día con mucha más fuerza. Las constituciones tienen que ser un marco, un rayado de cancha que permitan que las ideas de todos y de todas sean que puedan jugar en el juego democrático de las mayorías y las minorías, y que las leyes sean las que vayan dando cuenta cómo se van abordando estos debates. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno trata de hacer de una constitución tu programa de gobierno en particular de tu partido político, quiero decirlo con todas sus letras, usted está dejando a más del 90% de la población fuera de esa constitución, porque el padrón de gente que hoy día milita en todos los partidos políticos legales no llega ni a 450.000 personas, y resulta, senadora, que los que votan son bastantes más. No sé si me explico. Entonces creo que es muy complejo. Senadora, con todo lo que hemos conversado, ¿usted está más cerca de rechazar el 17 de diciembre? Mire, yo todavía soy una optimista histórica, entonces estoy todavía pensando en que se pueden hacer cosas para retrotraer enmiendas que se han estado aprobando ahora. El tema no es si yo lo decido o no. La carga de la prueba la tiene precisamente el Consejo Constitucional, y en particular la derecha, que se comprometió, sobre todo Chile Vamos, con generar un llamado a rechazar la propuesta anterior para generar una que nos una bien hecha, una para todos y todas, y creo que no se está logrando hasta el momento. Entonces, por lo tanto, espero que haya la posibilidad de retrotraer el tema a un anteproyecto que era mucho más habilitante, y desde esa perspectiva poder generar ese espacio. Si ese espacio no se da, indudablemente, bueno, en conjunto con las organizaciones sociales y políticas vamos a tomar definiciones. Y lo más probable es que, por ejemplo, y esto lo pongo como ejemplo, si las elecciones fueran este día domingo, ¿usted rechazaría? Con lo que va hasta ahora, claro, si usted me pone en esa circunstancia, más allá de que es política ficción, pero si fuera solo por lo que va hasta ahora,
claro, aquí hay temas que son súper complejos, porque no solo está lo que estamos conversando hoy día en materia de el peligro que corre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que además quiero decir que los sectores progresistas de este país durante todo el siglo XX fueron los que más trataron de pelear por leyes y políticas públicas para la protección materno-infantil, para la protección de las mujeres embarazadas en el trabajo, etcétera, etcétera. No es la derecha ni la ultraderecha la que hizo las mejores leyes en esta materia. Entonces es bien caradura, digamos, salir diciendo hoy día que nosotros estamos en contra de esa protección. Al contrario, nosotros estamos por esas protecciones. Lo que estamos diciendo es que en estas tres circunstancias concretas las visiones de mundo son tan distintas, lo que le pasa a una persona en la circunstancia concreta es tan complejo que hay que colocarse en ese zapato y darle las alternativas para que ella decida. Senadora. Pero también aquí tenemos enmiendas, por ejemplo, que permiten la salida de presos de Punta Peuco, que no han colaborado con la justicia, que no se han arrepentido, que etcétera, y que esta es una enmienda para ello. Se generan otro tipo de enmiendas también que van avanzando, por ejemplo, en contra de tener una condena de las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en nuestro país y un compromiso absolutamente irrestricto y absoluto con los derechos humanos, ¿no? Se rechazó la iniciativa popular de norma en esta materia con respecto a los temas de derechos humanos y al mismo tiempo se aprueban situaciones con la excusa de la libertad de expresión que lo que permiten es, por ejemplo, relativizar los informes Rettig y Walech, ¿no? A propósito de decir que son verdades del Estado que no se pueden imponer. O sea, si hay alguien que nos va a decir que esos hechos no ocurrieron, que están inventados, le vamos a tener que creer cuando hay, en este caso, comisiones que establecieron oficialmente que los hechos ocurrieron. Otra cosa es el debate de por qué, qué idea y partido político usted representa, ese otro cuento. Sí, lo último, porque estamos en el tiempo, usted tocaba el tema de Chile Vamos y a propósito de este conglomerado que también está representado en el Consejo, la consejera Pilar Cuevas decía que esta constitución, o al menos lo que se está trabajando hasta ahora, es una constitución habilitante y ella dice que van a defender la ley de aborto en tres causales desde la centro derecha, esto pese a las pretensiones del Partido Republicano que sabemos ha manifestado en reiteradas ocasiones que estarían por derogarla. ¿Cómo recibe un planteamiento así desde la centro derecha que también estuvieron con los votos el día de ayer? Difícil de creer, disculpe que lo diga así de claro, porque me parece que para que una constitución sea habilitante, precisamente en temas tan complejos como este, ¿para qué los constitucionaliza? Mejor deje que el debate curse por las mayorías y las minorías de los distintos periodos en materia del Parlamento. Yo también lo planteé a propósito de la convención que tuvimos el año pasado. Creo que haber hecho un planteamiento que garantizara derechos sexuales y reproductivos más genérico y no haber hecho una explicitación tan concreta en materia del aborto también era complejo. Entonces, aprendamos también de lo que ocurrió la vez pasada, no lo hagamos ahora con el sentido contrario y volvamos a constitucionalizar un debate que, insisto, nos remite a convicciones personales, íntimas, en algunos casos religiosas, en otros casos tienen que ver con visiones de mundo que son muy diferentes y yo no estoy en condiciones ni que la legislación ni que el Estado le imponga a todas las mujeres una misma decisión. Me parece que tienen que estar las alternativas. Senadora Claudia Pascual, senadora del Partido Comunista, exministra de la Mujer, muchas gracias por la conversación, muchas gracias por su tiempo, que tenga buenas noches. Muchas gracias a ti, José Miguel. Nos vemos, gracias.